Buenos días. Dios les bendiga. Sean más que bienvenidos a este programa de día domingo, en donde sé que el Señor sin duda alguna quiere hablar a nuestro corazón. Gracias damos a Dios porque en medio de estas circunstancias en las que estamos viviendo en nuestro país, México, pues podemos seguirnos acercando a la palabra, a la verdad, porque por medio de estas circunstancias el Señor está puliendo nuestro carácter, el Señor nos está haciendo confiar más en Él. Asimismo, pues podemos por estos medios digitales acercarnos. Tal vez el día de hoy me estás viendo en tu oficina, tal vez el día de hoy me estás viendo en tu casa, tal vez en tu trabajo, no lo sé, en cualquier lugar donde tú estés. Yo quiero invitarte que compartas esto con alguien, que acerques a alguien contigo y que este día permitas que alguien más pueda recibir este mensaje. Agradezco también mucho a Dios que Él me permita dirigirme a cada uno de ustedes, que me permita ser el mensajero, ser el que en este momento trae la carta, el cartero que viene y toca la puerta y le dice, ahí está lo que el Señor le quiere decir. Así que quiero invitarle que antes de que vayamos a nuestra enseñanza del día de hoy, hagamos una oración. Hemos estado hablando ya por 2 ocasiones, hoy iremos a la parte 3, de qué estamos haciendo dentro de la iglesia, dentro del centro de reunión, en donde de pronto pues nos encontramos que no estamos teniendo los resultados que nosotros esperamos. Hemos estado hablando en los programas anteriores de cuáles son distintos comportamientos que estamos teniendo como iglesia, que pueden estar alejados de, digamos, de la manera correcta en la cual el Señor quiere que nosotros nos estemos relacionando con Él, o bien cómo nos estamos relacionando con nuestros hermanos. Y el día de hoy vamos a continuar hablando de esto. Yo creo que nos llevará hoy es la tercera enseñanza, yo creo que nos llevará cuando menos unas 2 ocasiones más para poder hablar de ciertos aspectos que es necesario que tú y yo tengamos bien identificados, no estar cayendo en esos errores. Aunque veamos que en muchos lugares, no lo digo porque se quiere estar cayendo en esos errores, sino porque a veces es una enseñanza heredada. A veces es una enseñanza que ya dejaron sobre alguien y entonces pues la repetimos sin tener realmente un buen argumento, un buen sustento, que simplemente alguien me enseñó a hacerlo de esa forma y así es como lo hago. Como hablábamos respecto a la oración, ¿sí? Alguien te enseñó que tenías que orar de cierta forma y lo vienes repitiendo de esa manera, aunque a veces no funciona. Funciona para llenar en tu mente o lo que conforme a lo que tú crees que debes hacer, palomearlo y tenerlo como algo que ya hiciste, pero en tu relación con Dios tal vez no ha funcionado. Así que antes de irnos a la enseñanza, vamos a orar. Padre, ponemos en tus manos este tiempo. Te agradezco que me permitas, Señor, entrar por este medio a los hogares y dirigirme, Señor, a cada uno de tus hijos. Hoy te ruego en el nombre de Cristo Jesús que me ayudes y que pongas las palabras en mí para poder hablarles, para transmitirles el mensaje, Señor, que creo tú has puesto, Señor, en mi corazón para hablarles. Pongo en tus manos, Señor, cada familia, cada matrimonio, los hijos, rogándote en el nombre de Cristo Jesús que nos guíes, que nos enseñes y que cada día, Señor, tu Espíritu Santo sea el que nos guíe, nos enseñe. Y hoy, Señor, ayúdanos para soltar toda enseñanza que no nos está sumando en nuestro crecimiento o en nuestro en la manera en la que nos estamos desarrollando con nuestros hermanos, cómo estamos conviviendo con ellos, cómo estamos haciendo, Señor, nuestras reuniones. Ayúdanos para que todo lo que hagamos, Señor, sea para tu gloria y asimismo sea, Señor, para nuestro crecimiento. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Bien, el día de hoy vamos a hablar de Corintios 13. Corintios 13, en donde el apóstol Pablo nos está hablando respecto a el comportamiento que
la iglesia corintia estaba teniendo. Hablar de la iglesia de Corinto, algo que a mí me da mucha claridad, es que nos podemos identificar de una manera tan clara con esta iglesia, con la enseñanza del apóstol Pablo a ellos. Y el hablar de Corintios 13, hoy yo quiero resaltar de la preeminencia del amor. Dice el apóstol Pablo: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. Ahorita vamos a dar lectura a algunos versos, pero lo que es necesario resaltar que está hablando el apóstol Pablo en el capítulo 13 es que no está él contradiciendo la doctrina o la enseñanza que él había dado en el capítulo anterior, que es el capítulo 12, donde está hablando de los dones espirituales. El apóstol Pablo en este capítulo 13 está haciendo énfasis a la conducta que debe tener la iglesia, no a la doctrina que debe tener la iglesia. La doctrina es la enseñanza. La conducta es cómo estoy aplicando la enseñanza. Es de qué manera me estoy comportando. Entonces el apóstol Pablo, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios allí en Corintios 13. Verso 1 del capítulo 13. Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o címbalo que resuena. Aquí está hablando el primer punto que yo hoy quiero compartir contigo. Hemos estado, digamos que creciendo en medio de una iglesia renovada o una iglesia avivada o una iglesia con una mayor revelación o una iglesia donde no existe la religiosidad, donde anteriormente se decía que alguien religioso era alguien que no se sentía con la libertad para bendecir a Dios, para alabar su nombre, para danzar, para brincar, etc. Hoy al hablarte este mensaje, yo quiero pedirte que tengas sensibilidad a lo que el Espíritu Santo quiere hablarte y que trates de romper todo paradigma, que trates de romper todo aquello que tú has creído que así es, porque creciste recibiendo esa enseñanza, para que tú puedas andar conforme a lo que el Señor quiere, para que tú puedas tener un fruto verdadero en tu vida. Aquí el primero que comienza a hablar, a decirles Pablo, es: si yo hablase todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Solo sería un ruido, solo estaría como si tú agarraras un sartén y le estuvieras pegando sin sentido, o inclusive una batería. Si tú agarras una batería tiene una tarola, tiene sus toms, ¿sí? Tiene sus platillos, pero aquí hay algo que si tú te puedes sentar y solamente la tocas sin sentido, solamente estás haciendo ruido, no estás haciendo ningún ritmo, no tiene ningún chiste lo que está. Entonces estás tocando una batería sin sentido, solamente para la gente incluso va a ser algo. ¿Por qué no se calla? O sea, ¿por qué no lo hace de la manera correcta? Porque va a hacer ruido, nada más. Y Pablo está diciendo y estableciendo primero este fundamento. Recuerda, el capítulo anterior, que es el capítulo 12, el apóstol Pablo está hablando de los dones espirituales. Quiero invitarte a que lo leas. Quiero invitarte a que vayas al capítulo 12, porque él no está descalificando hablar lenguas. ¿Ok? Lenguas angélicas y lenguas humanas. Pero él dice:
porque estaba viendo dentro de la iglesia de Corinto un comportamiento en donde pareciera que a la iglesia le estaba gustando adquirir o bien manifestar los dones como ostentosos o visibles a los demás. Dones que los demás veían, que hablaban y decían, wow, este cuate o esta hermanita está en otro nivel. No, este sí es bien espiritual, ve cómo habla lenguas. Pero se daba cuenta el apóstol también que recuerda, la iglesia de Corinto es una iglesia que Pablo fundó. ¿Ok? Entonces los conocía, sabía cómo era el comportamiento de la iglesia. Y entonces él ya había identificado que esta iglesia estaba yéndose por, voy a decirlo con esta palabra, no lo dice él, lo estoy diciendo como en español mexicano, que ya se ven hecho medios fanfarrones. Sí, porque si yo hablase lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, nada soy, de nada me sirve. Entonces nos damos cuenta que el comportamiento del pueblo había sido de orgullo, había sido de egoísmo. Los dones espirituales jamás son para eso. Al contrario, son para la edificación de la iglesia, para la edificación de los santos. Hablar de este punto es porque hoy día puedo ver en donde nosotros nos congregamos y en muchas iglesias conocidas que esto es algo que se procura mucho, hablar lenguas. Pero nos olvidamos de el don mayor, que es el amor. Entonces, hoy yo quiero que tú primero identifiques, probablemente tú llevas largo tiempo siguiendo al Señor, llevas largo tiempo en el cual tal vez este don se ha manifestado en tu vida, el don de lenguas. Y el apóstol Pablo, te repito, no está echando por tierra esto. El apóstol Pablo no está diciendo, eso no lo deben hacer. El apóstol Pablo lo que está diciendo es, ordenemos las cosas en su lugar. Ordenemos cómo debe ser lo correcto. Desde la A a la Z. Y lo primero que está diciendo el apóstol Pablo es, tienes que aprender a amar a tus hermanos antes que buscar esos otros dones. Pero en las iglesias regularmente no se busca primero amar a los hermanos. Cuando hablamos tú y yo del amor hacia los demás, no estamos hablando de dicho, no estamos hablando nada más de terminar la reunión y a darles un abrazo, o no estamos hablando nada más de verlos durante la reunión. Estamos hablando de generar una interacción, relacionarse, involucrarse con ellos en sus problemas, en sus necesidades, orar por ellos, pero también darles unos centavos, unos pesos, unos dólares, lo que tú quieras, darles, ayudar, como dice la palabra en Santiago, lo que es la verdadera religión. Si te das cuenta, lo que dice Santiago allí es que no es algo que la verdadera religión no menciona las lenguas, no menciona cantar en la iglesia, no menciona danzar, hacer cultos largos, no menciona eso. Menciona mantenerte alejado del pecado, mantenerte sin mancha y ayudar. Ayuda, manifiesta el amor, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Ya lo ha enseñado Jesús. Entonces, aquí nos tenemos que poner nosotros en la balanza y darnos cuenta qué estamos haciendo más dentro de la iglesia. Ha sido un comportamiento que a lo largo de los años, conforme a mí me ha tocado crecer en el Evangelio, me ha tocado ver cómo hay muchas corrientes que incluso enseñan a la gente a hablar lenguas. Y su objetivo es que en sus congresos, entre más personas hablen lenguas, representa una mayor manifestación del Espíritu Santo en sus vidas.
Lo que estoy viendo de Pablo es que había identificado ese comportamiento en la iglesia de Corinto. Si tú y yo nos estamos dando cuenta que esta, voy a decirlo así, no es la onda del reino. Hablar lenguas, pero por atrás estás murmurando. Hablas lenguas, pero saliendo de la congregación maldices. Hablas lenguas, pero te metes en chismes con la gente de la congregación, o con la gente de afuera, o con tu familia. Hablas lenguas, pero no tienes una buena convivencia con tus hermanos, ni siquiera con tu esposa, o con tu esposo, o con tus hijos. Repito, no está quitando la enseñanza, está diciendo cómo es tu conducta, cómo estás aplicando. Voy a decirlo de esta forma también. A muchos de nosotros nos enseñaron que lo mejor es para el Señor. Lo mejor es para Él. Yo recuerdo mucho la palabra de las abuelitas cuando decían, tú cuando vayas al templo tienes que ir con tus mejores ropas. Bueno, sí y no. Sí, porque pues sí, pues uno dice, voy a un lugar de reunión, voy a aprender la palabra, pero ¿de qué sirve que yo el día domingo me ponga un traje, me ponga mis mejores ropas, si no vivo con vestiduras blancas? ¿De qué me sirve? ¿Sí? Donde un tiempo atrás la enseñanza a la iglesia era que el templo era lo más importante. Tú cuando entrabas al templo, entras a la presencia de Dios, siendo que la presencia de Dios está dentro de nosotros. Entonces entras al santuario, como antes se enseñaba, o no sé si en algunos lugares se sigue enseñando así. Si se sigue enseñando así, mis hermanos, tenemos que ver claramente que el templo soy yo y que el Señor habita dentro de mí. Por lo tanto, donde quiera que yo estoy, me tengo que conducir sabiendo que su presencia está dentro de mí, que yo soy portador de su presencia, que yo soy el templo. Entonces, al decir esta enseñanza que anteriormente, pues era algo que la iglesia lo tenía como muy marcado, los templos eran más importantes que la vida misma. La gente entraba al templo y parecía que se transformaba, bien gritón afuera y adentro, aleluya. Adentro, pues, es que aquí está el Señor, aquí lo tengo que respetar, porque aquí está el Señor. Es que el Señor está dentro de ti. Estoy poniendo este ejemplo como lo que Pablo estaba identificando, que la iglesia de Corinto estaba dándole una mayor importancia a lo que en realidad no tenía una mayor importancia. Date cuenta que es más fácil encontrar una iglesia donde se manifiesten los dones que una iglesia donde hay un amor puro, verdadero. Es algo muy constante de todo ministro o pastor o líder en una iglesia que trata de unir al rebaño, que trata de jalar a los brothers, que vengan, convivan, comamos, oremos, vamos a tal lado, involúcrate. Pero también es más común encontrar hermanos que de pronto prefieren no involucrarse en esa dinámica con la iglesia. Y regresando al versículo 1 de Corintios 13, lo que está diciendo Pablo es, nada soy. Tú crees que eres el más espiritual dentro de la iglesia porque eres el que habla más lenguas. Y la iglesia de Corinto se caracterizaba por algo, porque era una iglesia carnal, mundana. ¿Por qué mundana y por qué carnal? Porque justamente esa es la manifestación de una iglesia carnal. El buscar que Dios me use a mí, pero no para edificación de los santos de la iglesia, sino que estoy buscando una posición ante los ojos de los demás por mi orgullo, por mi soberbia,
por mi altivez, por mi egoísmo y para que los demás sientan que yo estoy en otro nivel. Para que los demás sientan que yo sí oro, para que los demás vean que yo sí estoy en otra posición. Eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Por eso Pablo les pone un golpe en la mesa y les dice, no es así, no eres nadie, tú crees que eres lo mejor, pero no eres nadie, tú crees que eres más que los demás, pero es más. Voy a poner este ejemplo. A veces crecemos con esa mala interpretación y mala aplicación, y es más espiritual. No aquel que habla lenguas para ser visto por los demás, para ser escuchado. Es más espiritual aquel que tal vez está en la cocina, con un corazón humilde, cocinando alegremente para darles de comer a sus hermanos. O aquel que les está sirviendo a los niños en un saloncito donde nadie lo ve, pero que está sembrando la palabra de verdad en el corazón de los pequeños, pero que no está buscando reconocimiento. Hay hermanos que me encanta esta forma de expresarlo, que dicen, a mí no me ponga donde la gente me vea, ¿no? a mí póngame a hacer algo que la gente vea que se hace, pero que no sepa quién es. Yo creo que hay más espiritualidad en ellos que en aquellos que quieren hacer cosas creyendo que están haciendo lo correcto. Porque no creo que alguien lo esté haciendo porque sabe que es lo incorrecto y lo quiere hacer así. No, decía yo al principio, hay una mala enseñanza. Y es tiempo que a la luz de la palabra nosotros entonces comenzamos a abrir los ojos. Como dice la Escritura en Salmos, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces enciendo la lámpara y puedo ver claramente por dónde ando. Aquí está el punto justamente, en el que debe ser a la luz de la palabra y no a la luz de lo que otras personas hacen. Se ha dado cuenta que a lo largo de la historia de la iglesia se han ido tergiversando muchas cosas. Porque tal vez usted dice, bueno, ¿por qué el apóstol habla esto? Porque él había visto esto también en la iglesia de Corinto. Él había visto justamente todo esto que había sucedido en la iglesia. Ya estaba comenzando a haber una transformación, una deformación de la enseñanza genuina. No, bueno, si había sucedido 100 años después de la muerte de Jesús, pensemos evidentemente en ese tiempo que se había escrito el libro de Corintios no había sido en los 100 años, pero hablemos si después de 100 años había habido ya una deformación de lo que el evangelio era. Entonces imagínese después de 2000 años, porque vemos que otros empiezan a hacer cosas. Pensemos en algo. Hoy día yo traigo una playera que trae el logotipo de la congregación y que trae aquí el logotipo de Cantera, que es un formato a través del cual enseñamos, desarrollamos, consolidamos personas dentro de la congregación, para que entendamos cuál es nuestro propósito. Dicho sea de paso, si usted no se ha inscrito a Cantera, tiene que hacerlo. Pero de pronto alguien ve el video, pasan años y alguien ve el video y cree que se tiene que poner una playera que tenga Cantera, que tenga Evolución, que tenga la bandera cristiana y que tenga la bandera de México, porque si no, entonces no está haciendo lo correcto. Pero esto es algo que él interpreta. O que si yo de pronto en mi mensaje menciono, póngase la playera, cómprese su camisa, porque tiene que estar usted en, no sé, en la misma visión y cosas así que yo empiezo a decir, alguien va a tomar y va a decir, no, pues todos con nuestra playera de Cantera, pero sacando de contexto lo que yo estoy diciendo. Puede haber pasado eso a lo largo del tiempo y de tal forma que hoy día nosotros estamos viendo tantas cosas dentro de la iglesia que decimos, ¿y esto para qué lo hacemos?
mencionaba en el mensaje 1, cuando tenemos una mala información, va a haber una mala formación. Porque el hombre, la formación del hombre es en relación a sus creencias. Y nosotros vamos dándonos cuenta de algo. Me ha pasado muchas ocasiones. Incluso ha habido gente que a veces siento que se molesta porque se acercan a decirme: pastor, yo quiero presentar a mi hijo, a mi hija, porque quiero que estén bien delante de Dios. Y una ocasión alguien me decía, ajeno a la congregación, me dice: quiero que usted presente a mi hijo porque pues, yo quiero que esté bien delante de Dios. Y yo le decía algo. Le dije: su hijo está bien delante de Dios. Usted. Porque viene la bendición de arriba para abajo. Si usted está bien, entonces, y usted está bajo la bendición de Dios, va a haber bendición sobre su hijo. Hemos reducido el presentar a nuestros hijos dentro de la iglesia cristiana nada más como un acto y no como una manera de vivir, no como una enseñanza, no como la instrucción, ¿verdad? No como el entrenamiento. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón primero. ¿Se acuerda de esa palabra? Estarán sobre tu corazón, es decir, primero tú tienes que vivirlas. Y después enséñaselas a tus hijos, al acostarse, a levantarse, al andar por el camino. Estoy poniendo un ejemplo de lo que pasa dentro de la iglesia con cosas que realmente nosotros hacemos y que a veces no tienen sentido porque tenemos una mala información y hay una malformación. Cuando yo le he dicho esto a los papás, de pronto dicen: es que yo pensé que era mi obligación presentar a mi hijo. Su obligación es andar conforme a lo que la palabra de Dios dice. Y si usted quiere, está bien, lo presentamos, pero primero usted alíñese. Casi primero es con el matrimonio. Primero, a ver, usted se la robó. Primero, bautícese. Primero, número 1. Después, usted cásese. Después, venga y oramos por su hijo. Pero, ¿se da cuenta cómo creemos que haciendo eso podemos enseñar que somos nosotros espirituales? Y de pronto le decimos a la gente: no, es que yo presenté a mi hijo. No, yo no lo bautizo, yo lo presento, porque bautizar no es de Dios. Bautizar a los niños a los 2 años no es de Dios. No sé a qué edad los bautizan, pero no es de Dios. Pero presentarlos, aunque yo no esté casado, presentarlos aunque yo no esté conforme a la voluntad de Dios, eso sí es de Dios. No está bien. Lo pongo como un ejemplo de la mala información que hemos hecho tanto tradicionalismo dentro de la congre, dentro de la iglesia. Regresemos al punto que el día de hoy estamos hablando. Y continúa el apóstol Pablo. Ya hablamos muy bien cómo representaría el hablar lenguas sin buscar primero el amar. Tú enfócate primero en manifestar el amor. Gálatas 5:22. En el fruto del Espíritu está el amor. Y lo que está aquí hablando el apóstol Pablo es que tú y yo tenemos que aprender primero a amar. El otro día me decía alguien que de una iglesia donde le enseñan a la gente a hablar lenguas: repite esto y repite lo otro. ¿Y por qué hacemos eso? ¿Por qué a veces nosotros queremos repetir ciertas actitudes cuando ni siquiera tenemos una enseñanza apegada a la palabra, un argumento de que así debe ser? No seamos de los que hacemos cosas por repetirlas. No seamos de los que hacemos algo porque lo hacen allá. Por eso decía, a la luz de la palabra. Verso 2. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe
que me hiciera capaz de mover las montañas, pero no amar a otros, yo no sería nada. Yo recuerdo un testimonio de una persona que tenía esta, digamos, como que esta imagen muy grabada de niña, cuando decía que veía a su pastor o veía a un pastor general, y algo que no caracterizaba al pastor al relacionarse con la gente era la, pues vamos a decirlo así, como la humildad. Lo caracterizaba al hablar en el púlpito, pero no lo caracterizaba al relacionarse con la gente. Hay algo que aquí me llama mucho la atención. Cuando un niño tiene, ¿qué concepto tiene un niño de mí? Hablo primero por mí. A mí me importa qué piensan los niños de la congregación de mí. Y justamente por esto que una ocasión esta persona me dijo, o sea, dice, yo cuando crecí viendo el comportamiento de mi pastor hacia ciertos niños, así casi, háganse para allá, van a llenar de dulce, de moco, o sea, ¿no? ¿Y cuál era el concepto que tenían los niños de Jesús? De tal forma que los niños buscaban acercarse a Jesús. Dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis. ¿Por qué estoy relacionando esto? Porque si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera la fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amo a otros, nada soy. Cuando tú y yo nos damos cuenta de esto y de la importancia del amor, que todo está fundamentado en el amor. Citaba el ejemplo de este ministro ¿pero por qué? ¿Por qué es su manera de actuar? Y cuando conoces otros pastores, cuando conoces otras personas que para nada se te ocurre decir, no, es que este sí es bien humilde, es que así debiesen de ser todos, es que así debiésemos de ser todos. Los que servimos a Dios somos chalanes. Somos chalanes del reino. No. Pastor. No. Profeta. No. Apóstol. No. Chalán del reino. ¿Sí me estoy explicando, mi hermano, con lo que te estoy diciendo? Que la iglesia está tan acostumbrada a buscar posiciones. Si tú viste ahí en la miniatura de la imagen de YouTube, puse en el mensaje anterior, la posición más alta en el reino es la disposición. Y el pueblo de Corinto no estaba entendiendo esto. Tú y yo, con la revelación de la palabra, ¿cómo estamos llevando a cabo primero nuestra vida personal con Dios? Segundo, ¿cómo nos estamos relacionando con la iglesia? ¿Cómo estamos enseñando a otros? Si tuvieses toda la fe, porque a veces nos damos cuenta de hombres y vemos la iglesia cometer un grave error: poner en alto a quien no tiene que poner en alto. En la oración decíamos una cosa: Señor, que tú te glorifiques y que nosotros crezcamos. Hemos cometido el error que si Dios usa a personas como Él quiere y para lo que Él quiera, nosotros le hemos dado la gloria al hombre, o muchos le han dado la gloria al hombre y no a Dios. En una ocasión una persona se me acercó y me preguntó una necesidad de enfermedad y me dijo:
vendrá un hombre, es famoso en todo el mundo por hacer sanidades, al Estadio Azteca. ¿Puedo yo ir y que oren por mí? Entonces yo le dije, mire, esta fue mi contestación. Le digo, yo creo que si el Señor quiere sanar a su hija, la puede sanar aquí, o en el Estadio Azteca, o en el Estadio Azul, porque el Estadio Azul tiene una unción especial. No es cierto, porque donde quiera, en la calle, en su casa. Pero creo que más allá de eso, fíjese, mucha gente pone su lente, pone su ojo en los milagros y no en los procesos. Nos damos cuenta de esto, y fue lo que yo le dije a esta mujer. ¿Por qué mejor no le dice al Señor, Señor, enséñame a través de esto? Porque muchos vemos eso que sucede probablemente en mi vida o en la vida de uno de mis hijos, una enfermedad, una necesidad, lo veo como aquello de lo que quiero que Dios me salve, y no lo veo como aquello a través de lo cual Dios se glorifique y Dios me pula, Dios me santifique. Espero estarme explicando. Escuché una ocasión el testimonio de un hombre que se encontró en una reunión de sanidad y Dios sanó a un hombre. A través de su vida Dios lo sana. Y gloria a Dios, y vámonos. Y bueno, pues el hombre se fue gozoso por esa sanidad que el Señor le había dado. Pero dice este hombre, tiempo después regreso a ese mismo lugar, y el mismo hombre regresa a pedir otra vez la sanidad. ¿Qué había hecho el hombre? Vino su sanidad. El hombre se fue y vivió igual, y después vino otra vez esa enfermedad a él. Y entonces dice este hombre, le dije a este hombre, primero apártate de la manera en la que estás viviendo, y después vienes y oramos. Una ocasión en la congregación, estábamos terminando nuestra reunión y alguien me estaba esperando en la parte de afuera. Estaba esperando una persona, no es alguien que se congregaba ahí, pero lo menciono porque la gente, cuando sabe que Dios tiene el poder para hacer, la gente quiere eso, quiere ese beneficio. Viene y me dice, me detectaron esta enfermedad, pastor, pero fíjese, y me dice, pero yo cancelo esa enfermedad de mi vida. Eso no va a pasar en mi vida. Yo soy sano en el nombre de Cristo Jesús. ¿Ok? ¿Y sabe a qué me llevaba el Señor? Este hombre fue para que yo orara por él. Y en cuanto él me estaba hablando, yo le dejé hablar lo que él quería decirme. Y ya cuando me dejó la palabra, le dije, le voy a decir una cosa. Antes de orar por su sanidad, pídale perdón a Dios. Arrepiéntase. Usted trae algo en su vida que está bien chueco. Y él no me lo había dicho. Y en eso el hombre baja la guardia y el hombre dice, estoy teniendo una doble vida, pastor. Estoy teniendo una doble vida. Y ya me empezó a platicar lo que estaba pasando en su vida. Y yo le dije, antes de sanarte, el Señor quiere salvarte. La gente no quiere un proceso. Pero es una mala información. Entonces, me malinformo, entonces me malformo. Lo que el hombre cree, entonces así el hombre se va a desarrollar. Tú y yo tenemos que darnos cuenta y tener el ojo bien abierto espiritualmente para identificar qué estamos haciendo de una manera incorrecta. Hoy día el Señor nos está hablando respecto a los dones espirituales. Y lo que nos está recordando es, ama por sobre todas las cosas. Ama a tu hermano. Ama a las personas que están cercanas a ti. Vayamos con lo que dice aquí la palabra. Verso 3. Si diera todo lo que tengo a los pobres
y hasta sacrificara mi cuerpo. Podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Primero dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Después dice, si yo tuviese la profecía y si tuviese toda la fe para poder mover las montañas. Y después habla de lo material, incluso tu cuerpo. Si diera todo lo que yo tengo y sacrificase mi propio cuerpo, pero no amo, no soy nadie, no soy nada. ¿De qué sigue hablando y cuál es un común en estos 3 versos que acabamos de leer? La esencia de lo que está hablando el apóstol Pablo es un mensaje de alguien que quiere ser visto y que busca ser alguien por lo que hace. Busca ser alguien por lo que hace. Busca estar a los ojos de los demás por lo que hace. Porque, ¿qué tiene de malo si tú vas y le das a los pobres? Vas y le das a alguien que lo necesita. Pues nada de malo, al contrario, eso está bien. Regresamos al punto de Santiago. Eso es amar a tu prójimo, eso es ayudar a las viudas, a los huérfanos, a los desamparados, ayúdalos. Pero cuando lo estás haciendo con una posición o una condición de querer ser reconocido, como estaba pasando en la iglesia de Corinto, estamos completamente errados. Cuando tocas trompeta para que los demás reconozcan que tú sí lo haces. Cuando tú des, que nadie se entere. Mejor. Cuando tú des, no es necesario que les andes contando a los demás. Cuando tú des, cuando tú hagas algo por los demás, eso es amar y no amarte a ti mismo. Porque amarse a sí mismo también puede ser dar para sentirte bien tú. Dar para que te reconozcan y hablan bien de ti. No, da a los demás y que ni siquiera se enteren quién lo hizo. Despréndete. Porque si no, lo que está diciendo el apóstol está hablando de esto porque eso estaba pasando en la iglesia. Cuando tú des, cuando tú hagas algo por alguien, mira, no te importe lo que hacen otros. Porque es muy común. ¿Por qué ellos no hacen? ¿Por qué nosotros sí damos y ellos no dan? Tú en lo tuyo. Tú rindes cuenta de lo tuyo, ellos rinden cuenta de lo suyo. No hay más. Pero no busquemos en ningún momento nosotros como ahí hacer cosas con un doble sentido. Vengo y hago, o voy y le doy a aquel, y después veo de qué manera se van a enterar, pero para llevarme la gloria. La gloria siempre es de Dios, del Padre. Porque tú y yo tenemos que estar reflejando lo que es Él en nuestra vida. Y esta es una parte sumamente importante. Aquí vamos a terminar hoy el mensaje. Tenemos mucho más que hablar todavía, te das cuenta de Corintios 13. Pero estamos tratando de ir lento para que identifiques dónde estás tú parado, dónde estoy yo parado, qué estoy haciendo, qué estoy buscando. Ha habido muchas personas que de manera, y lo digo de manera particular y muy precisa, que dentro de la congregación de pronto han hecho esta demanda, permítame decirlo así, una demanda de: pastor, hace falta orar lenguas aquí, hace falta que hagamos unas oraciones aquí, que todo mundo esté hablando lenguas. Y
yo mismo les digo, eso es algo que trae mucha bendición y edifica al cuerpo, porque la palabra dice que los dones son para la edificación de los santos, de la iglesia, pero haciéndolo en el orden correcto, haciéndolo de la manera correcta. Cuando esa manifestación está fundamentada en el amor, donde nadie está buscando ser reconocido, donde nadie busca ser más que otros, donde alguien busca más bien los dones antes que el carácter. Eso es lo incorrecto. Por eso hablarte hoy este mensaje. Ama. Tú puedes ser una persona de mucha fe, porque aquí lo está diciendo el apóstol. Que tenga profecía, que hable lenguas, pero si no amas, ¿de qué sirve? Tú puedes ser el que dé más dentro de la iglesia, o no dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Paréntesis o comercial. Para todos aquellos que este tiempo que no hemos estado como tal yendo a nuestro centro de reunión y se han apartado de su fidelidad financieramente, no pasa otra cosa más que manifestar lo que realmente hemos aprendido y lo que somos. Si alguien tiene que estar detrás de ti para decirte, ofrenda, dales a tus pastores, apoya con la renta, dale al hermano, aún no has aprendido. Cierro el paréntesis. Y hoy día el Señor nos llama a nosotros a quitar todo aquello que estamos haciendo de la manera incorrecta, para que realmente comencemos a manifestar a la gente. Primero entre nosotros, manifestemos lo que verdaderamente es el Evangelio, y después a los demás. Porque recuerdo este pasaje donde el Señor decía, ¿sabes cómo van a reconocer quién está entre vosotros? En cómo nos tratamos, en cuánto nos amamos. Creo que nuestro testimonio dentro de la iglesia no ha sido correcto. Y no estoy hablando solamente de nuestra comunidad, estoy hablando de toda la iglesia a nivel mundial. No es correcto el testimonio que la iglesia ha dado, porque la iglesia se ha enfocado no en los dones mayores, como el amor, sino que, como dice la Escritura, las señales seguirán a los que creen. Pero ha pasado que la iglesia ahora sigue las señales y no las señales a la iglesia. Vamos a orar. Gracias a Dios por este tiempo. Señor, te bendecimos y te damos muchas gracias por este mensaje que tú me has permitido compartir a mis hermanos, rogándote en el nombre de Cristo Jesús. Todos reciban esta palabra. En el nombre precioso de Cristo Jesús te bendigo y te doy muchas gracias. Rogándote, Padre, con todo el corazón, Señor, que nos ayude, Señor, para hacer cambios profundos en nuestra manera de vivir, en nuestra forma cultural, en cómo nosotros, Señor, estamos llevando nuestra relación contigo, en cómo nos estamos relacionando con nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, a romper todo paradigma. Ayúdanos, Señor, para quitar todo lo que nos está estorbando en nuestro crecimiento, verdaderamente lo que nos estorba para reflejar el reino y tu evangelio. Gracias te doy, Señor, porque eres fiel, misericordioso y bueno. Gracias, papá, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Mi amigo, mi amiga, mis hermanos, Dios les bendiga. Muchas gracias el día de hoy por seguirnos a través de nuestro canal de YouTube. Te quiero pedir que nos dejes tus comentarios. En el canal hay una caja de comentarios. ¿Esto para qué? Para que las personas que se acercan a ver este material sepan de qué hablas, sepa con qué te ha bendecido el Señor, qué aprendiste nuevo, o tal vez algo que ya sabías que hoy quedó más claro, o bien
algún comentario que tú quieras dejarnos ahí, por favor déjalo en nuestra caja de comentarios, comparte este video, dale like para que podamos llegar a otras personas y como siempre te lo he dicho, si te gustó, dale like, si no te gustó, también. Que Dios te bendiga, que estés muy bien, te mandamos un fuerte abrazo y esperamos pronto vernos. Bendiciones.